entonces que todos me acompañen puesto de pies al capítulo 6 del libro de Hechos. 6 del libro de Hechos. Bendito Dios. Y vamos a dar lectura a los primeros 7 versículos. Aunque vamos a desarrollar los capítulos 6 y 7, voy a dar solamente lectura a estos primeros 7 versículos. Amén. Amén. La palabra dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ojo ahora para los ministros, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, te damos gracias por la palabra que hemos leído hoy. Te pedimos, Señor, que tú prepares nuestros corazones, que tu palabra sea este bisturí, Señor, que va a entrar dentro de nuestro corazón y que abra y que nos rete y que nos llene de tu palabra, que nos llene de tu revelación, que nos ayude a caminar de acuerdo a la voluntad e unción a la cual tú y nosotros hemos sido llamados. Padre, yo te pido, Señor, que tú pases carbón encendido por mis labios, que toda palabra sea palabra tuya y que sea de amonestación y de edificación y de instrucción para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Pueden tomar asiento. En el día de hoy voy a traer un tema que lleva por título: la voluntad y la unción de Dios cuesta. La voluntad y la unción de Dios cuesta. Y vamos a estar desarrollando esta idea, esta temática, usando estos 2 capítulos. Y la realidad es que hacer la voluntad requiere un sacrificio y requiere una dedicación. Uno, para poder trabajar bajo la unción y voluntad de Dios, nosotros necesitamos verdaderamente vivir una vida de sacrificio y de dedicación. Si ustedes se recuerdan, en el capítulo 6 todavía es relativamente joven en el sentido de lo que estaba sucediendo. Después de la muerte de Jesús y la resurrección, hay una promesa del Espíritu Santo sobre lo que esperasen por ella. Y hubieron 120 que esperaron por esa promesa, fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a predicar por todas las diferentes ciudades. Pero el problema que encontramos es que, de acuerdo a la promesa del Espíritu Santo, estas personas dicen que iban a ser llenas para predicar la palabra, no solamente en Jerusalén, en Judea, sino en Samaria y en todas las partes del mundo. Pero para este entonces, todos los discípulos, todos los apóstoles solamente estaban predicando la palabra básicamente localmente. No había un alcance fuera de las ciudades de ahí. Y
el evento que sucede con Esteban es un evento que es bien importante para nosotros entender, es bien importante para nosotros reconocerlo, porque creo que muchos teólogos concuerdan en que la iglesia verdaderamente nace cuando la muerte de Esteban sucede. Sucede eso, ¿por qué? Porque después de la muerte de Esteban, entonces se desata una persecución terrible, gracias a una persona llamada Saulo, se desata una persecución terrible y muchos cristianos tenían que correr y tuvieron que huir a diferentes ciudades. Y esto fue lo que permitió que la palabra de Dios empezase a llegar en Samaria y en todas las demás partes del mundo. Y ahí entonces empieza la promesa del Espíritu Santo a hacerse una realidad. Antes de entrar en la palabra de hoy, creo que es necesario que entendamos el contexto de todo lo que está sucediendo, porque a la misma vez que la palabra se está predicando, a la misma vez el gobierno y mucha gente con celos están desatando una guerra. Se había desatado una guerra tremenda en contra de la palabra de Dios y en contra del movimiento que se conoce como el cristianismo. Y esto causó que muchas personas en ese tiempo empezaran a menguar, pero a la misma vez causaron que otras personas crecieran en su fe. Y algo que el Señor habló a mi espíritu esta mañana es que hay algo poderoso que sucede en medio de la persecución y tribulación. La fe crece y el poder de Dios se manifiesta a su favor. En medio de la persecución, en medio de los retos, en medio de las tribulaciones, en medio de todas estas circunstancias difíciles por las cuales usted pasa, la realidad es que su fe, si usted no decide echar hacia atrás, si usted decide mantenerse firme, entonces su fe va a crecer y la realidad es que Dios va a manifestarse a su favor. Nosotros queremos ver a Dios manifestado en nuestras vidas, entonces usted manténgase fiel en lo que usted esté pasando. Manténgase fiel en esa tribulación, manténgase fiel en ese problema, manténgase fiel en esa circunstancia, porque es ahí donde el poder de Dios, la gloria de Dios se va a manifestar en usted. Ajá, ¿cómo? Mire, hermano, nunca menospreciemos el reto y el momento por el cual nosotros estamos pasando, porque cuando nosotros estamos pasando por ahí, es ahí cuando yo siempre oigo la voz de Dios que me dice estar quieto y conocer que Jehová es Dios. Salmo 46. En esos momentos difíciles, en esos momentos cuando ya yo no puedo más, en esos momentos cuando yo necesito de un empuje, necesito de algo, o como decimos en Puerto Rico, necesitamos de una pala. Bendito Dios. Es ahí cuando Dios entonces me habla y me dice estar quieto y conocer que Jehová es Dios. O sea, Jehová te está diciendo, yo conozco tu situación, yo conozco tu circunstancia, yo conozco los retos por los cuales tú estás pasando, pero yo quiero que tú entiendas que yo estoy trabajando en esto. Y cuando Dios te dice a ti estar quieto, fíjese que te está diciendo que estés quieto en el medio de este revolú, que tú te estés quieto. Eso te está diciendo que Dios está en control. Dios está diciendo, I got it. No te preocupes, I got it. Y ves que yo voy a ser Dios. Cuando nosotros leemos la historia como la que estamos tratando en el día de hoy, muchos de nosotros somos llenos de valentía y de fe y le decimos a Dios que nos guíe por la voluntad, que nos llene de unción y que nos guíe y que nos use como Él desea. Pero en el día de hoy tenemos que, si vamos a hacer ese tipo de declaración, si vamos a decir, ok, yo estoy pasando por esta, pero yo quiero trabajar, estar en tu voluntad, yo quiero recibir tu unción. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos nosotros dispuestos a pagar el precio por la voluntad? ¿Estamos nosotros dispuestos a pagar el precio para poder operar bajo la unción en la cual Esteban operaba?
¿Estamos nosotros dispuestos a pagar ese precio tan caro para nosotros poder operar bajo la dimensión que operaban los apóstoles, bajo la dirección que operaban los discípulos? ¿Estamos nosotros dispuestos hoy para hacer eso? Cuando yo estaba preparándome, esto me recuerda a mí de la dinámica que tuvo Jesús con el joven rico en Mateo 19. No sé si todos ustedes se recuerdan de la historia, pero el joven rico quería seguir a Jesús. Él quería estar bajo la guía de Jesús, pero su voluntad era el objeto que prevenía que él sirviera a Jesús como es propio servir a Jesús. La voluntad del propio joven le impedía a él a caminar como Dios, como Jesús quería que él caminase. Bendito Dios. Y la realidad es que en el mundo de hoy hay muchas personas que tienen una perspectiva incorrecta de lo que es servir a Dios, de lo que es seguir a Jesús, de lo que es vivir bajo la voluntad de Dios, de lo que es vivir con una unción. ¿Para qué Dios quiere? Si usted está pidiendo a Dios una unción, ¿para qué usted quiere esa unción? Porque si usted está pidiendo la unción solamente para hablar lenguas en su casa, para eso usted no necesita unción. Las lenguas están en usted. Eso fue un regalo, un don que Dios le ha dado a usted. Pero muchas personas queremos esta perspectiva, que la unción de Dios es para ver los bonitos en la iglesia, que la unción de Dios es para que podamos hablar en lengua y dar 2 o 3 saltitos así como el pastor. Bendito Dios. Eso no es una unción. Para eso no necesitamos la unción. La unción es el poder del cielo. La unción es el poder del cielo que le capacita a usted para ir a pelear y entrar al campo de batalla y ponerse a pelear, ponerse a batallar. Eso es lo que la unción es. Entonces, ¿estamos nosotros dispuestos a pagar ese precio? Hoy más que nunca la iglesia necesita de hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio por la voluntad y por hacer la voluntad de Dios y por recibir la unción que Dios quiere dar. Dios quiere darte esa unción. Dios quiere darte ese poder del cielo, ese dunamis, esa dinamita. Él quiere dárselo a ti. ¿Pero para qué? Para que tú puedas ser un guerrero de los cielos. Para que tú puedas ser un guerrero en este mundo y empieces a batallar en contra de la fuerza del mal, no solamente por las cosas que le afectan a usted, sino por las cosas que le afectan al mundo entero. Ese es el llamado que hay en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a vivir bajo la voluntad de Dios? En esa dinámica del capítulo 19 de Mateo, comenzando con el versículo 21, miren lo que sucede. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El joven vino con otra perspectiva, porque cuando usted lee toda la dinámica, el joven le dice: no, si yo he hecho todo eso, yo he trabajado con todo el mundo, yo he dado mi limosna, yo he trabajado con el pobre. Y aquí entonces Dios le dice: está bien, pero esa es la perspectiva errónea. Él tenía una perspectiva errónea, la perspectiva del mundo, de cómo es que se siga a Dios. Entonces Jesús se la rompe y le dice: no, chicos, eso no es así. Tú tienes que dejar todo lo que tú tienes si quieres seguirme. Y tristemente en el versículo 22 dice: la respuesta del joven es la respuesta de muchas personas en los días de hoy. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y el Señor me dijo esta mañana: nadie puede encontrar la voluntad de Dios si no abandona su propia voluntad. Nadie puede encontrar la voluntad de Dios si no abandona su propia voluntad. Nuestra propia voluntad es capaz, es tan poderosa que se puede
convertir en el obstáculo que usted no pueda sobrepasar para vivir bajo la llenura del Espíritu de Dios. Y no estoy diciendo que usted esté descarriado, no estoy diciendo que usted esté perdido, no, eso no es lo que estoy diciendo. Todos nosotros fuimos llamados a vivir una vida de poder, a vivir una vida de grandeza, una vida de esperanza, una vida de cosas grandes. Todos nosotros fuimos llamados para eso, pero no todos estamos experimentando ese nivel de llenura, no estamos experimentando ese nivel de poder. ¿Por qué? Porque así como el joven dejó que su propia voluntad se interpusiera entre él y el llamado de Dios. Usted y yo estamos designados para vivir en unos tiempos poderosos, pero para eso necesitamos pagar el precio. Para eso necesitamos pagar el precio por la voluntad y pagar el precio por la unción. Gracias al movimiento de las últimas décadas, la perspectiva del servicio a Dios ha sido pervertida. Ha sido pervertida. Se ha enseñado el error de pensar que los caminos de Dios son fáciles. Que los caminos de Dios son fáciles. Hermanos, yo no quiero que usted tenga miedo. Que usted tenga miedo de servir a Dios. Ese no es lo que estamos tratando de decir hoy, hablar hoy aquí. Yo no quiero que usted tenga miedo de servir a Dios. Yo lo que quiero es que usted se llene de fe y permita ser un instrumento de la gloria de los cielos en su vida. Eso es lo que yo quiero. Ese es el llamado para cada uno de nosotros. Que nosotros permitamos que el cielo nos use a nosotros como instrumentos. Y entendamos que lo que la fe nos llene, nos diga. Yo creo que esto sería un buen lugar para nosotros poder citar Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14 para que entendamos qué es el vivir para Dios, cómo es que se sirve, cómo es que nosotros andamos. En Mateo capítulo 7 comenzando con el 13, la palabra dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Entrar por la puerta pequeña, entrar por la puerta estrecha. Porque dice aquí, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. El camino hacia la perdición es un camino ancho. El camino a la perdición es una autopista grandísima por la cual usted puede transitar sin problema alguno. Usted no va a coger, mire, se lo voy a decir de esta manera para que lo entiendan. Y si usted es de Puerto Rico, mejor todavía. En Puerto Rico, ahí en esta autopista, no se forman los tapones de Bayamón. Ahí no hay tapón alguno. Usted decide caminar por esa autopista grande, espaciosa, pero esa autopista lo va a llevar a usted al camino de la perdición. Es el camino fácil, pero el camino que lo lleva a la perdición a usted. Y aquí dice que la puerta, dice, entrar por la puerta estrecha. Y dice, y muchos son los que por ella entran por ella. Y muchos son los que entran por ella. Son muchos los que son engañados. Son muchos los que se creen que podemos coger por este atajo. Entramos a la autopista, no hay tapón y llegamos. Sí, van a llegar al infierno. Van a llegar al lugar donde no tienen que llegar. ¿Por qué? Porque el camino que Dios demanda es un camino estrecho. Es un camino que no es fácil de caminar, pero es un camino poderoso. Y es un camino donde las recompensas son muchísimo más que las recompensas que el mundo le puede dar a usted. Oiga. Y dice aquí, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Qué tristeza que hay dos caminos delante de nosotros. Hay dos caminos y la gran mayoría de personas deciden coger el camino fácil sin saber que ese es el camino que los lleva a ellos a la perdición. En la historia que vamos a estar tocando en el día de hoy, quizás nosotros podamos ver una similitud, una igualdad con lo que está sucediendo en los días de hoy. Esteban se encuentra en una dinámica donde él tiene que defender su fe. Él se encuentra en un tiempo donde tiene que defender el por qué él cree, el por qué está haciendo lo que está haciendo. Y le habla a un pueblo, y cuando está hablando a este pueblo, le recuerda
la historia por la cual el pueblo de Israel se ha destacado. Y quiero que entiendan que el Señor habló a mi vida en el Espíritu hoy y me dijo que es lo mismo que está sucediendo hoy en la faz de la tierra. Primeramente le está diciendo a un pueblo, y recuerden, estamos hablando de un pueblo de pacto. Estamos hablando de un pueblo escogido. Estamos hablando de un pueblo de esperanza. Un pueblo que tenía la autoridad para llevar el nombre de Dios. Ese es el pueblo. Y se destacaron por 4 cosas en su historia. Y son las mismas 4 cosas en las cuales nos estamos destacando hoy, en estas últimas décadas. Primeramente, se destacaron por su dureza de corazón. Un pueblo de esperanza, un pueblo de pacto, un pueblo que había experimentado el poder de Dios operar en sus vidas. Un pueblo que había visto el escape, la mano de Dios trabajando fuertemente de una forma sobrenatural. Y sin embargo es un pueblo que era duro de corazón. Este es el mismo pueblo que le dijeron a Aarón, le dijeron: Moisés parece que se tarda mucho, Moisés no baja, hazlo, mira, yo quiero que nos hagas un becerro porque queremos adorar a los otros dioses. Y tanto era la algarabía que cuando Moisés iba bajando y recoge a Josué, porque Josué se había quedado en la mitad del camino, y lo recoge y le dice a Josué, le dice: oye, parece que hay fiesta en el campo allá abajo, algo está sucediendo. Y le dice: no, eso es que están adorando a otros dioses. En otras palabras, están pecando. El pueblo mío se ha puesto duro, ha endurecido su corazón. Así sucede en las iglesias de hoy. Así sucede en el mundo de hoy. Así sucede en las sociedades hoy, donde han endurecido el corazón para el pueblo de Dios. Porque aunque Israel es el pueblo de pacto, nunca ha cesado de ser pueblo de pacto. Y Dios va a retomar su cuestión con el pueblo de Israel más tarde. También nosotros, por causa del nuevo pacto, por la sangre de Jesucristo, por causa de eso, usted y yo también somos pueblo de pacto. Entonces, ¿por qué hemos endurecido el corazón delante de Dios? Segundo, resisten la obra del Espíritu Santo. Una iglesia que antes buscaba, anhelaba vivir bajo el poder, bajo la mano poderosa del Espíritu Santo. Hoy lo único que tienen es, lo apagan, lo entristecen. Lo apagan y lo entristecen. Cuando el Espíritu Santo quiere mover, decir: oh, sonó el timbre, tenemos que irnos. Oh, no se puede. No. El Espíritu Santo es una persona, anhela tener una relación especial con usted y yo. El Espíritu Santo quiere que usted experimente el poder de los cielos, pero nosotros apagamos el Espíritu Santo, resistimos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No queremos cambiar cuando el Espíritu Santo nos habla algo a nosotros. Tan simple quizás como decir: mira, no deje el carro de esa tienda, no lo deje ahí en el parqueo. Mira, si allí está el donde los guarden, llévalo allí. Pero nos resistimos. Resistimos la instrucción, resistimos la guía del Espíritu Santo. Tercero, matan espiritualmente a los que traen la palabra de Dios para sus vidas. Hay muchas personas que matan a los profetas, matan a los mensajeros. El pueblo de Dios los mataba. El pueblo de Dios hizo cosas terribles contra estas personas. Es más, cuando Dios llama a Ezequiel y le dice, le está dando su llamado, y le está diciendo: te voy a enviar un pueblo de dura servir, te voy a enviar un pueblo que ni siquiera te van a oír. Yo hubiese sido Ezequiel, le hubiera dicho: pero si tú lo sabes, entonces ¿para qué me vas a enviar? Si sabes que no me van a oír, mándame mejor por un sitio donde me oigan, chicos. Pero ese es el hecho, eso es lo que está sucediendo en el día de hoy. Hay personas, todavía hay predicadores que se entregan a la palabra de Dios. Todavía hay predicadores que buscan la presencia de Dios y que traen un mensaje que es saludable. Traen un mensaje de los cielos para nosotros. Pero a nosotros no nos gusta eso. A nosotros no nos gusta cuando nos están diciendo: oh, mañana te llega el Mercedes. Mañana te llega a la casa de 4,000 pies cuadrados. Mañana se te llena la cuenta de banco. Eso es lo que me gusta que me digan, bendito Dios. Pero la palabra de Dios es más que eso. Pero eso no lo oímos. Matamos a todos los profetas. No abrazamos la palabra cuando es predicada.
con tanta palabra que hemos oído y siempre somos los mismos. Sácame de esta, Señor. Aleluya. Cuarto, ellos recibieron la ley, pero no la guardaban. Wow, usted sabe lo que es recibir la ley de Dios escrita por sus propios dedos y no guardarla. Usted y yo hemos recibido la ley, 66 libros, y no la guardamos. Y no la guardamos. Eso es lo que está, la característica de los pueblos hoy. Esa es la característica con la que Esteban tenía que estar bregando en esta dinámica en la cual se encontró. Hermano, yo quiero que ustedes hoy entendamos que hay un precio para pagar. El precio para la voluntad y para la unción es un sacrificio. En la Biblia, cuando oímos la palabra sacrificio, siempre la asociamos con un derramamiento de sangre, una vida por otra. Seguir la voluntad de Dios requiere su vida por la vida que Dios demanda. Su vida de unción, su vida de voluntad bajo Dios requiere que usted dé su vida en sacrificio para que entonces pueda recibir la vida del Dios Todopoderoso en su vida. Bendito Dios. Cuando estamos leyendo, entonces, ahora entramos en la porción. Cuando estamos leyendo, entonces, aquí en esta dinámica, sucede que aquí estaban los apóstoles, estaban ellos haciendo de todo. Así como los pastores hoy día en muchas iglesias, yo les doy gracias por esta iglesia, pero pastores en muchos lugares donde ellos son los músicos, ellos son los que recogen los diezmos, ellos son los que abren la puerta, cierran la puerta, los que limpian la iglesia, los que hacen, los que acomodan las sillas, son los que hacen todo. Y aquí entonces se encontraban los apóstoles haciendo de todo eso. Y hay una diferencia. Entonces están los griegos diciéndole a los judíos: chicos, para, mira, me estás dejando, estás siendo negligente con las viudas de nosotros. Entonces finalmente eso le pone un freno a la vida de los apóstoles y le dicen: ¿tú sabes qué? No es justo que nosotros estemos haciendo todo esto con las mesas y todo esto y entonces seamos negligentes al llamado que hay en nuestras vidas, el llamado que es de separarnos en oración, de separarnos para el ministerio de la palabra de Dios. Así que vamos, mire, busquen unas personas, búsquenlas para que entonces podamos nosotros dedicarnos al trabajo que nosotros tenemos que dedicarnos. Pastores, ministros, les voy a decir algo, especialmente en las redes sociales. Escuchen lo que les voy a estar diciendo ahora, porque esto vino fresquecito de esta mañana y lo puse en mi Biblia y le puse ojo al ministro, donde dice en el capítulo 6 versículo 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Nosotros hemos sido llamados como ministros de Dios para permanecer en oración y en la palabra de Dios, ministrando la palabra de Dios. Así que no se crea que porque usted delega a otras personas, que eso entonces le quita a usted ahora para que usted pueda hacer y hacer todas otras cosas. No, usted está delegando para que usted pueda entonces meterse con Dios, buscar la dirección de Dios, prepararse para Dios, para que pueda ministrar la palabra de Dios. Bendito Jesús. Esa es una ñapita, una ñapa. Esa fue de la hermana se ríe ya. Bendito Dios. Pero cuando yo estoy leyendo toda esta Biblia, entonces todo este recuento, entonces viene Esteban. Y Esteban está trabajando, está por milagros, prodigios, está predicando la palabra. Y vienen, lo llevan arrestado, se lo llevan y empiezan a discutir con él. Y en capítulo 7 le da toda la historia desde Génesis hasta el tiempo de hoy para decirle: ustedes son un pueblo de dura cerviz, ustedes son un pueblo que han rechazado al rey. Y esto hizo que eso resonara de una forma negativa en los oídos de las personas que lo oían, hasta que lo llevaron a la muerte, lo apedrearon. Ese es el contexto, ¿verdad? Y cuando yo estaba preparándome, empecé a hacerle preguntas al Espíritu Santo y le dije: ¿y cómo yo puedo desarrollar este tema que tú me has dado? Y lo primero que me dijo es esto: vamos a ver quién era Esteban. Aquí hay muchos Esteban. En las redes sociales hay muchos Esteban. ¿Quién era Esteban?
Bueno, primeramente vamos a ver lo que la palabra dice, cuál era el resumen de Esteban. Y este es el resumen de muchos de ustedes, y quizás ustedes no se han dado cuenta de esto. Pero el resumen de Esteban dice que lo describe en el versículo 3 como un hermano. El jueves, si estuvieron aquí, el jueves aprendimos una palabra griega que se llama adelphos. Adelphos es la palabra que se usa para hermano. Adelphos en griego quiere decir hermanos que salen del mismo vientre. Un hermano que sale del mismo vientre. Eso es lo que la palabra griego adelphos significa. Y de acuerdo al contexto en el cual es usado, entonces usted define más allá la palabra. En el contexto que se está usando aquí, es un contexto que es de ministración, que es de servicio a Dios. Por consiguiente, lo primero que se dice de Esteban es que él era un hermano que tenía la misma visión de Cristo, que tenía la misma visión de los apóstoles y que estaba trabajando igual que todos ellos para poder encaminar los caminos de Dios en toda la faz de la tierra. Él no tenía ninguna confusión. Él no estaba buscando lo suyo. Él estaba buscando lo del reino del cielo. O sea, la voluntad de Dios le estaba haciendo él aquí en la tierra. Por eso es que lo define como adelfo, como un hermano. Todos ustedes son adelfos. Todos ustedes son hermanos bajo una misma causa. Todos nosotros estamos aquí con un mismo propósito. Todos nosotros estamos aquí con una misma visión. Y eso es encaminar el reino de los cielos aquí en la tierra. Y sigue entonces en el versículo 3, dice que es de buen testimonio. De buen testimonio es la palabra martorreo. Y esta palabra lo que significa es una palabra que ha sido probada, comprobada y probada nuevamente, que es cierta. Era una palabra que se usaba en las cortes, en los asuntos legales. Y aquí está diciendo, esta palabra martorreo está diciendo que esta palabra de testimonio es personas que tenían una evidencia. Su vida evidenciaba el llamado, su vida evidenciaba lo que ellos predicaban. Y ahora hago yo la pregunta: ¿estamos nosotros evidenciando por nuestra conducta lo que estamos predicando? Esto se pone mejor, no se preocupe. En el versículo 5 dice, este es el resumen, todavía estamos en el resumen de Esteban. En el versículo 5 dice que él estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Solo podemos funcionar cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Usted y yo, fue por eso que Jesús le dijo: esperen ahí por la promesa, esperen por el Espíritu Santo. Quédense quietos, quédense buscando, todos unánimes, que llegará el tiempo donde yo los voy a capacitar. Van a recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? Lean la Biblia, porque ahí dice, van a recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer ¿qué? Testigos. No para hablar lengua, no para brincar, para ser testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Para eso es que usted es capacitado por el Espíritu Santo. Para eso es que usted es bautizado por el Espíritu Santo. No es para tener cosquillitas. Usted es bautizado por el Espíritu Santo para convertirse en un obrero con poder. Y aquí dice que él estaba lleno de fe. De fe, piste. Esta palabra fe es interesante, porque la palabra fe en la Biblia, cuando usted la lea, solamente puede proceder de los cielos. La palabra fe solamente procede de lo divino hacia lo humano, no del humano para el divino. El hombre por sí solo no puede obtener fe. Usted quizá pueda creer, tener confianza en esto o aquello, pero usted no puede obtener la fe, porque la fe es un regalo de Dios. Por eso que la Biblia dice que si usted quiere fe, pídala y le será dada. Pídala. Usted tuvo fe para creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, pero hay un don de fe, que es el don que le ayuda a usted a creer en los milagros, a creer en las cosas. Es el don de fe que le ayuda a usted a creer que aunque las circunstancias estén negras ahora, usted tiene la fe para decir: pero mi Dios trabajará, y Él va a trabajar en esta situación. Ese es el don de fe. Y aquí dice que Esteban era un hombre lleno de fe, bendito Dios, y lleno del Espíritu Santo. El versículo 8 dice que él era lleno de gracia y poder. ¿Qué resume? El Espíritu Santo, la fe, obras y prodigios, y ahora dice que él era lleno de gracia y poder.
Cuando la palabra dice que Esteban, presten atención, por favor. Tome nota, secretario. Cuando la palabra dice que Esteban estaba lleno de gracia y poder en el versículo 8, esa es una manera gramatical griega para decir que la persona está bendecida. Para decir que la persona es bendecida. Miren ahora el contraste de lo que el mundo llama bendición a lo que Dios llama bendición. Dios llama bendición cuando usted está lleno de la gracia de Dios y del poder de Dios. El mundo dice que usted está bendecido cuando usted tiene un carro nuevo, cuando tiene el Maserati que está guiando, cuando usted tiene la casa buena, cuando la nevera está llena de comida, cuando la renta se ha pagado. Eso para usted es bendición, pero la bendición que la Biblia dice es la bendición cuando usted está lleno de la gracia de Dios, o sea, el favor inmerecido de Dios sobre su vida y del poder de Dios para que usted pueda seguir operando sin importar las circunstancias. Eso es ser bendecido. Eso es lo que gramaticalmente en griego esa frase significa. Así que no lo confundan. Y en el versículo 10 dice, todavía está con el resumen, dice que Esteban era una persona que estaba lleno de sabiduría y de unción. Sabiduría, la palabra Sofía, es la inteligencia que Dios le da al hombre para poder tomar los principios bíblicos divinos y aplicarlos a situaciones terrenales. Eso es la palabra Sofía, eso es la definición de esa palabra. Y dice ahí entonces que estaba lleno de unción. ¿Qué características tenía Esteban? Que son las características que nosotros debemos tener hoy. Son 4. Primero, cuando una persona vive bajo la voluntad de Dios, cuando una persona vive bajo la unción de Dios, primeramente usted es firme en la fe. Usted es firme en la fe. Segundo, usted es firme en su llamado. Tercero, usted es firme en su convicción. Cuarto, usted es firme en la palabra. Dije 4, pero son 5. Y usted es firme en la esperanza. Todo eso lo podemos ver en la vida de Esteban, en la firmeza que se encontraba. Cuando todo esto está sucediendo aquí y Esteban tiene que enfrentarse contra ellos, yo quiero que entendamos algo. El Señor me dijo esto y yo lo hemos predicado, lo hemos dicho aquí antes. La palabra, el mensaje que usted y yo portamos no es un mensaje popular. No es un mensaje popular. No es un mensaje que todos quieren oír. La confrontación que hubo en el auditorio llenó de rabia a todas las personas contra Esteban. Lo mataron. La oposición y el rencor expresan la resistencia a la verdad de Dios. Wow. Y eso está sucediendo hoy. Eso está sucediendo hoy. La oposición y el rencor expresan la resistencia a las cosas de Dios. El mundo, la religión, la soberbia y la codicia aborrecen la naturaleza de Dios. El mundo porque desea vivir sin la santidad que Dios pide. El mundo quiere vivir al garete. El mundo quiere hacer lo que quiere. Eso es lo que el mundo quiere hacer. La religión porque quiere al Señor sin sus mandamientos. La soberbia porque ella es su propio Dios y no quiere someterse a nadie. ¿Cuántas personas hay hoy en este mundo que no quieren someterse a nadie? Y la codicia porque solo piensan en su propio bienestar sin hacer la voluntad de Dios. Pero una persona que vive bajo la voluntad de Dios y el poder de Dios, su palabra, y mira ahora pongan atención, su palabra y su fe es viva y va a exponer la muerte que hay en muchos. La palabra que usted porta, soy un portador de una palabra tan poderosa que va a traer, ¿qué? Va a traer muerte, le va a expresar a muchos. Chicos, la vida que tú estás viviendo es muerte. La vida viva que usted tiene expresa o le ayuda a otras personas a entender que ellos están muertos. Su mensaje, miren hermanos, su mensaje debe confrontar los errores de los demás. No estoy diciendo que se me convierta en jeñito. Ustedes saben, ¿verdad, Tato?
No estoy diciendo que se convierta en ingenito, pero estoy diciendo que su mensaje debe confrontar los errores. El mensaje o los arregla o hacen que ellos, lo que hay en ellos se manifieste. Cuando usted está viviendo la palabra de Dios, la unción de Dios, la voluntad de Dios, lo que hay en las otras personas salen corriendo los demonios eso. Muchas personas van a dejar de andar con usted. Ese es el precio de pagar. Muchos van a dejar de andar con usted. Aprendimos el jueves en Primera de Pedro capítulo 4 que no solamente van a dejar de andar por usted, sino que también hasta lo van a calumniar. Aleluya. Bendito Dios. ¿Y usted sabe por qué? Porque ellos no pueden cargar lo que usted porta. Amén. Por más que hablen de usted, no podrán apagar la gloria que hay en usted. Aleluya. Por más que hablen de usted, por más que se tiren en contra de usted, no va a poder apagar la gloria que hay en usted. Mire el versículo 15, esto está poderoso. Esta mañana esto voló mi mente. Dice, entonces, después que le está hablando y discutiéndole a ellos, dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mire, aunque ellos se opongan a lo que hay en usted, la realidad es que ellos nunca van a poder apagar lo que hay en usted, la fe que hay en usted, el poder que hay en usted. Bendito Dios. Mire, con Esteban no pudieron tocar su vida espiritual. No pudieron tocar su vida espiritual. Él dijo, yo voy hasta la muerte, pero mi vida espiritual yo no la comprometo por nadie. Por ninguna cosa ni por nadie. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decir lo mismo? ¿Hay alguien aquí que diga lo mismo? Que no importa qué, cómo, lo que sea, que no van a comprometer su vida espiritual. ¿Hay personas? La hostilidad no cambió a Esteban, sino que lo hizo más fuerte en el espíritu. Cuando usted anda con la unción y bajo la voluntad de Dios, mire, eso lo hace usted a desafiar el mundo para seguir creciendo de fe y para fe. Que el diablo diga lo que quiera decir, pero sigamos creciendo. Que el diablo diga lo que quiera decir, sigamos creciendo. Sigamos creciendo. Sigamos creciendo en la voluntad. Bendito Dios. Mire, debemos defender nuestra posición. Que ellos vean que usted es un siervo de Dios. Defiendan. Esteban se paró. Esteban dice, ya yo veo para dónde va esto. Pero eso no paró. Que él le dijera, desde Génesis hasta aquí. Esto es lo que ustedes son. Atrévase. Sea lleno de la palabra para que pueda poder presentar su defensa. Y por último, ahora, ¿cuál es la recompensa de las personas que viven bajo la voluntad de Dios? ¿Cuál es la recompensa? Primero, versículo 55 del capítulo 7, fortaleza. En ese mismo versículo, la revelación. Eso está poderoso porque Esteban, en medio del tiempo difícil, quédense conmigo. Él dice, veo los cielos abiertos. Esta frase quiere decir y habla de cuando un niño abre el útero para salir para la vida. En otras palabras, Esteban vio la vida, él no vio la muerte. La palabra griega habla de cuando un niño rompe en el útero y todo para salir a la vida. Y entonces Esteban está diciendo, yo no veo la muerte, yo lo que veo es la vida, porque estoy viendo al Hijo de Dios sentado a la diestra de los padres. Bendito Dios. ¡Ay, así que, hermanos, bendito Dios, esa es la recompensa que hay usted. Y en 59:60 es paz y en esperanza. Él le dice, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. No importa lo que iba a suceder. Él sabía que ya esa era su hora. Pero él le dice, Señor, en tus manos está mi espíritu. Señor, en tus manos está mi causa. Cuando uno está viviendo bajo la voluntad de Dios, cuando uno está viviendo bajo la unción de Dios, usted puede vivir con paz. Usted puede vivir con esperanza. Porque usted va a ver los cielos abiertos. Y usted no va a ver muerte, usted va a ver vida. Y vida en abundancia. Aplicación.
Primero, la voluntad de Dios requiere un precio. La voluntad y la unción de Dios requiere un precio, un sacrificio. Recuerde, el sacrificio es una vida por otra vida. Él demanda la vida de usted para Él darle la vida que Él le da primero. Segunda, tu enemistad del mundo es tu amistad con Dios. Yo no sé ustedes, pero si yo voy a tener amigos, mejor yo soy amigo de Dios. Y si voy a tener enemigos, mejor tengo enemigos del mundo. Porque el mundo a mí me ofreció todo lo que tenía. Trató de matarme 2 veces y no pudo. Es más, unas cuantas veces más, hasta el 2016, 2017, con el accidente de carro que fue total. Ahí trató de matarme. En el hospital trató de matarme. En el militar trató de matarme. Ya trató y no pudo. ¿Por qué? Porque dentro de mí hay un llamado poderoso de Dios. Dentro de mí hay un propósito de Dios. Dentro de mí hay un Esteban que está dispuesto a decir: yo voy a vivir para el mundo y a morir, vivir para Dios y morir para el mundo. Y último, debemos tener el corazón que Dios tiene. El jueves aprendimos esto. Y lo pueden escribir lo que tengan para escribir. La palabra de Dios es el lente al corazón de Dios. La palabra de Dios es el lente al corazón de Dios. Yo quiero conocer a Dios, hermano pastor. Yo quiero saber quién Dios es. ¿Estás estudiando la palabra? Bueno, es que este es el lente. Este es el lente para que usted conozca el corazón de Dios. Hemos hablado de una persona que hizo prodigios, milagros, que no comprometió su llamado. Y al final fue que él pudo decir: veo los cielos abiertos. Hoy, la pregunta para todos nosotros, desde el pastor hacia todos ustedes, la pregunta es la misma. ¿Está usted dispuesto a vivir sin comprometer la palabra de Dios? Porque si usted está dispuesto, entonces usted va, hoy es el comienzo para usted empezar a vivir bajo la voluntad y unción de Dios. Porque ese es el sacrificio que Dios quiere. Ese es el precio que Dios quiere. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Sé que el tiempo avanzó un poquito, pero no quería cortar el mensaje. Bendito Dios. Padre, te doy gracias por la palabra que fue hablada en esta tarde. Te doy gracias, Señor, por las vidas que están oyéndonos a través de las redes sociales y las que van a ver este mensaje. Te pido que hoy salgamos de aquí con el reto a pagar el precio para vivir bajo tu voluntad y bajo tu unción. Que el Esteban que está dentro de cada uno de nosotros salga. Hombres y mujeres dispuestos a defender la palabra y dar la vida si tenemos que darla por tu evangelio. Padre, que este día sea un día, como dicen en inglés, reckoning, un día donde vamos a tener ese tiempo y ese llamado donde Jesús nos está diciendo: ¿qué vas a hacer? Padre, te doy gracias por el llamado, por la confirmación que tú diste a nuestro hermano, a nuestro hijo Randy. Te damos gracias, Señor, por la administración de la adoración y alabanza que fue bonita, mi Dios. Te doy gracias porque nos diste a todos nosotros la fortaleza de esta tarde, poder llegar hasta este lugar para poder oír tu palabra, para poder adorarte, levantar alabanzas al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, yo te pido que
todo lo que tú has hecho en la vida de esta casa, que tú también lo hagas en la vida de todas las casas de las redes sociales. Yo decreto Kiba Shota Maya Kima Sendaraba Kima. Padre, me estás llamando a traer un decreto, a hacer un decreto de vida en las redes sociales. Hombres y mujeres que van a conectarse a este mensaje y van a oír una palabra de vida. Varón, no, voy a hablar a ti. No te rindas. No te rindas. Camina. Sigue hacia adelante. El llamado que hubo en ti todavía está en ti. Por mucho tiempo predicaste la palabra, pero hoy te sientes ya hasta inadecuado, dices tú, para predicar la palabra. No te estoy diciendo este pastor, te lo está diciendo Dios. Reanuda tu celo por Dios y Él te va a usar nuevamente. Bendito Dios. Todo esto te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios.